Buenas tardes, el día de hoy les vengo a presentar mi trabajo final de la materia Metodología en Ciencias de la Investigación en Ciencias Biomédicas, el cual lleva como título Evaluación del riesgo de diabetes tipo 2 en adultos jóvenes con antecedentes familiares en Guasave, Sinaloa. Este proyecto fue trabajado a, durante todo el semestre por su servidora Sofía Leona Podaca, asesorado por el profesor maestro en ciencias Pablo Alejandro Rendón del CID. Primero que todo, para poder entender por qué llevé a cabo este proyecto, debemos de saber qué es la diabetes mellitus. Pues la diabetes mellitus como tal es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza principalmente por un alto nivel de azúcar en sangre. Esto se origina directamente por dos mecanismos principales. Primero, se crea o se da una resistencia a la insulina, que esto ocasiona que las células musculares, hepáticas y adiposas no respondan adecuadamente a la insulina, impidiendo que la glucosa se capte fácilmente. También esta ocurre por la disfunción progresiva de las células betas del páncreas, que son las que secretan la insulina, pero estas van disminuyendo con el tiempo. Esta enfermedad tiene consecuencias fisiológicas como un incremento de la glucosa en sangre, como ya mencioné anteriormente, lo que puede ocasionar daños en los vasos sanguíneos y en los órganos. También altera los metabolismos de los lípidos y de las proteínas. También tiene implicaciones clínicas como complicaciones microvasculares que se va directamente a las nefronas de los riñones o complicaciones macrovasculares que pueden ser enfermedades del corazón como tal o enfermedades cerebrovasculares. Esta enfermedad como tal se puede dar por diferentes factores. Uno de ellos es los factores genéticos. Estudios hechos en la población mexicana como tal, que es lo que nos interesa, eh, identificaron una variante de un gen al cual llamaron SLC16A11 que está presente en el 50% de los individuos mexicanos, que lo que hace este gen es que altera el metabolismo de los lípidos favoreciendo la acumulación de la grasa y la resistencia a la insulina. También otra de las formas en la que se puede producir la diabetes es por nuestro estilo de vida, ya que el sedentarismo, el consumo de alimentos ultraprocesados, el tabaquismo y el alcoholismo pueden ocasionarnos o pueden generarnos la diabetes mellitus, como que juntándose con el gen pueden aumentar nuestras chances de que nos dé la enfermedad como tal. Este tiene un impacto en la salud pública muy alto porque en México literalmente es una epidemia, especialmente en los adultos jóvenes, ya que se asocia directamente con complicaciones microvasculares y macrovasculares que están deteriorando la calidad de vida en México. Esta enfermedad directamente, como ya mencioné anteriormente, tiene una relación entre la diabetes y la obesidad abdominal, ya que como tal, la obesidad abdominal se define por el exceso de grasa visceral que se encuentra alrededor de la cintura. Esta grasa directamente lo que hace es que activa o libera ácidos grasos libres y citocinas proinflamatorias que agravan nuestra resistencia a la insulina. Es decir, que esta grasa que se acumula lo que hace es que puede empezar a generar una resistencia a la insulina debido a muchas cosas que pueden alterar en nuestro cuerpo. En Guasave como tal, que es nuestra población muestra o nuestra población de interés, más del 80% de los adultos con diabetes mellitus presentan sobrepeso u obesidad y el 85% tiene obesidad
abdominal, lo que acelera la progresión hacia la intolerancia a la glucosa. Como antecedentes de este proyecto, algunos proyectos o investigaciones que tomé en cuenta para poder realizar el mío o empezarlo a escribir fue, primero, elegí el de Williams en 2013, que fue el que ayudó al descubrimiento del gen asociado al riesgo de diabetes, de padecer diabetes mellitus tipo 2 en la población mexicana. Después, Williams lo que hizo como tal, y colaboradores lo que hicieron como tal, fue como que asociar el gen SLC16A11 con el riesgo de padecer la enfermedad, pero no fue hasta 2014 donde Tucídides, Luna y colaboradores confirmaron el papel de ese gen con la acumulación de los triglicéridos y la resistencia a la insulina. Después, en el 2018, Hidalgo y colaboradores lo que hicieron fue que replicaron la asociación de la genética en población México-estadounidense. En 2021, Ochoa Guzmán y colaboradores revisaron si había una conexión entre los factores genéticos y ambientales que pudieran aumentar el padecimiento de diabetes mellitus tipo 2 en la población mexicana. Y por último, en 2023, Miranda Félix y colaboradores, que este fue el que como que me llevó a realizar este proyecto, que fue que en Guasave el 82% de adultos con diabetes presentan sobrepeso y el 85% obesidad abdominal. ¿Por qué llevé a cabo este proyecto? ¿O por qué lo quiero llevar a cabo? Es que es una enfermedad crónico-degenerativa con una dimensión epidémica en México. En Guasave es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Y también los adultos jóvenes presentan una alta prevalencia de obesidad y estilos de vida poco saludable. Los factores claves que utilicé para este proyecto fue que sumé antecedentes familiares más conductas de riesgo puede llevar a una mayor probabilidad de padecer diabetes tipo 2. También se vio una interacción compleja entre la genética, la bioquímica y el ambiente. Y también me di cuenta que factores claves para que se padezca un poco más es que faltan programas que integren los marcadores genéticos, pruebas clínicas y los factores conductuales que son los que pueden llegarnos a detectar la diabetes mellitus en algún momento que ya sea de fácil manejo o de tratamiento, ya que no esté tan en las últimas o tan agravado. También las consecuencias aquí es que hay una detección tardía y que lo que hace es que como en esta detección tardía, es que el ciclo de la enfermedad ya sea muy grave, ya esté muy agravado y pueda ocasionar alguna discapacidad. Para esta investigación tengo una pregunta general, que es: ¿cuál es el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en adultos jóvenes con antecedentes familiares de la enfermedad en Guasave, Sinaloa, considerando factores clínicos y conductuales? Como específicas tengo dos. ¿Qué porcentaje de adultos jóvenes con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 presentan signos clínicos de prediabetes? Porque como deben de saber, o como hay algunos signos directamente que pueden decirte de que todavía no tienes la enfermedad, pero estás a punto de padecerla, ya que si no estoy mal, creo que 100 en un glucómetro, si te sale 100 ya es considerado prediabetes. Y la otra pregunta es: ¿qué factores conductuales tipo de dieta, frecuencia de ejercicio, consumo de alcohol y tabacos se asocian con mayor riesgo
de desarrollar resistencia a la insulina. Como hipótesis de esta investigación, se tiene que los adultos jóvenes del municipio de Guasave, Sinaloa, con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 presentan un riesgo significativamente elevado de desarrollar esta enfermedad debido a la interacción de factores genéticos como la presencia del gen SLC16A11, clínicos como la obesidad abdominal y alteración en glucosa en ayunos, y conductuales como sedentarismo, dietas inadecuadas y consumo de sustancias nocivas. El objetivo general de este proyecto o de este anteproyecto es evaluar el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 en adultos jóvenes del municipio de Guasave, Sinaloa, mediante el análisis de indicadores clínicos y conductuales con el fin de identificar factores de riesgo y proponer estrategias de prevalencia accesibles. Como objetivos específicos tengo 4. El primero es determinar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal en adultos jóvenes con antecedentes familiares de diabetes tipo 2, evaluar los niveles de glucosa en ayuno, hemoglobina glucosidasa y perfiles lipídicos como marcadores clínicos de riesgo en la población estudiada, analizar los hábitos alimenticios en el nivel de actividad física y el consumo de sustancias nocivas, alcohol y tabaco, como factores conductuales asociados al riesgo de desarrollar resistencias a la insulina. Y por último, es identificar el nivel de conocimiento y las barreras para adoptar un estilo de vida saludable con el fin de diseñar intervenciones educativas y preventivas adaptadas a esta población. Para este estudio, primero lo que hice fue diseñar el estudio. Primero se definió el objetivo, que es evaluar el riesgo de diabetes mellitus en adultos de 18 a 35 años en Guasave, Sinaloa. Se seleccionó el diseño que iba a ser observacional, transversal y analítico, y se justificó por qué es este diseño. Y esto es porque se estima la prevalencia en un momento, analizar asociación con antecedentes familiares y sin intervención. Este proyecto se planificó para hacerlo entre un periodo de septiembre a diciembre del 2025, y para verificarlo de la logística y los recursos, aquí se tuvo que ver más lo de la toma, cómo iba a ser lo de la toma de muestra, la aplicación de los cuestionarios y el personal y el equipo que se necesita para realizar este proyecto. Después, literalmente lo que hicimos fue la población y la muestra. El literal es definir la población objetiva, que como ya había mencionado, son adultos de entre 18 y 35 años residentes en Guasave, Sinaloa, México. Después se ocupó calcular cuál era el tamaño de la muestra. Se esperaba una prevalencia del 10% con una cantidad de muestra estimada del 95% que nos diera positivo, o con un error máximo de 5%. El diseño del muestreo fue aleatorio, siempre, literalmente solamente los dividí por sexo, por hombre o mujer. Y los criterios, aquí tenía unos criterios de inclusión. Literalmente podía entrar a este proyecto cualquier persona que me haya dado su consentimiento informado para poder yo utilizar sus datos. Y se excluyeron literalmente a personas embarazadas, porque ahí hay diferentes cambios en el organismo que nos alterarían mucho. Personas con diabetes mellitus ya que estén en tratamiento, que ya sepan que tienen la enfermedad, o personas con enfermedades metabólicas graves. Para seguir con cómo se realizó mi proyecto, tuve que calcular o clasificar mis variables. Primero ocupaba clasificar las variables clínicas, que eran la glucosa en ayuno, el HbA1c, que literalmente es el estudio
de azúcar en sangre, los perfiles lipídicos, que es el colesterol bueno, colesterol malo, y los triglicéridos, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal. También ocupaba las variables conductuales, que aquí es con el cuestionario, que eran los hábitos alimenticios, actividad física y consumo de alcohol. Y por último, el genético, que aquí es la prevalencia de la variable SLC 16A11. Para llevar a cabo este proyecto o este anteproyecto fue necesario también tener en cuenta los diferentes aspectos bioéticos que se necesitan para trabajar con este tipo de muestras, ya que pues teníamos datos de los pacientes, que es la declaración de Helsing para la Ley General de Salud en materia de la investigación. Los recibieron en la información completa sobre el objetivo y los procedimientos del riesgo mínimo, los cuales recibieron una información completa sobre los objetivos y procedimientos, procedimientos y riesgos mínimos, que solamente era la muestra de sangre, la toma de la muestra de sangre, y los beneficios que les iba a llevar que se les diera este proyecto o se les realizaran estos estudios, como era una detección temprana y una orientación para poder como que disminuir la prevalencia de esta enfermedad. Y este protocolo, para llevarse a cabo como tal, debería de ser o debe de ser aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Occidente, y además se aseguró de una difusión de resultados, se aseguró de realizarse una difusión de los resultados para promover la estrategia y la prevalencia sin riesgos adicionales para los participantes. Esto sería todo como presentación de mi anteproyecto o como las bases para llevar a cabo este proyecto, como quiero que se lleve a cabo para poder realizarlo más adelante. Muchas gracias.